Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la resolución emitida hoy por el Grupo de Lima que se reunió en la ciudad de Bogotá para fijar los nuevos pasos de la estrategia con la que pretenden, desde el ámbito diplomático, el cese de la usurpación del poder en Venezuela. En la reunión participó el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. El punto clave de esta noticia. La resolución final planteó intensificar el cerco diplomático y descartar la opción militar como solución a la crisis que sufre el pueblo venezolano. Este encuentro se dio en momentos en que crece la tensión en la región ante los hechos violentos del pasado fin de semana en los que quedó en evidencia la crueldad del régimen chavista. Fuerzas leales a la dictadura impidieron el sábado el ingreso de la ayuda humanitaria y en medio de la represión ocasionaron el incendio de 2 de los 14 camiones que pretendían cruzar la frontera. Alimentos, insumos y medicinas quedaron totalmente calcinados. En un evidente acto de provocación, en ese mismo momento, Nicolás Maduro bailaba y arremetía como si nada estuviese pasando en contra de los países de la comunidad internacional que han apoyado en los últimos días el restablecimiento de la democracia para Venezuela. ¡Malditos! ¡Malditos soldados! ¡Malditos! ¿Por qué? En las lágrimas de esta mujer se expresa el dolor e impotencia que quedó en millones de venezolanos tras este 23 de febrero. No puede tomar toda la foto que quiera, oficial. Hace mucho tiempo que Venezuela perdió el miedo. El día D en el que miles de personas recibirían alimentos y medicinas se fue en una fumarola negra que tiñó el cielo de la frontera por varias horas. Lo que estaba pensado como un acto humanitario terminó en una jornada caótica que dejó 286 heridos y el rotundo fracaso de intentar ingresar a través de los puentes fronterizos 14 camiones con ayudas. Tiraron gases lacrimógenos demasiados, no aguantaron la gente, perdimos fuerza y cuando estábamos tratando de agarrar aire, ahí donde nos llegaron y nos acribillaron. A mí me alcanzaron a dar 4 perdigones. En este video de cámaras de seguridad se puede observar hasta dónde llegan los manifestantes que exigían la entrada de ayuda humanitaria en el puente Francisco de Paula Santander. Allí se ve cómo son reprimidos por las fuerzas de Maduro, incluso cómo los efectivos lanzan lo que serían bombas lacrimógenas arriba de las gándolas o tractomulas. Tras unos minutos de represión, uno de los camiones aparece en llamas ya en territorio venezolano. En esta imagen se ve el lugar donde bajo una columna de humo se queman toneladas de alimentos y medicinas muy cerca del lugar donde se apostaba la Guardia Venezolana. Lo que están disparando en este momento. Esto es lo que está pasando en el puente Francisco de Paula Santander. Esto es lo que están disparando de allá para acá, ¿ok? Las cámaras de NTN 24 y Noticias RCN registraron los enfrentamientos desde muy cerca de los hechos. Piedras, perdigones y bombas lacrimógenas eran lanzadas de un lado a otro. En el lado colombiano, una imagen aérea muestra las carpas de migración y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, donde se resguardaban manifestantes, funcionarios y periodistas. Mientras los víveres se consumían en llamas, en ese mismo instante esto hacía Nicolás Maduro desde otro punto de Venezuela. La paciencia se agotó. No puedo seguir soportando. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. Por eso he decidido romper todas las relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno fascista de Colombia y todos sus embajadores y cónsules deben salir en 24 horas de Venezuela. Parece un tirapiedra. Él tiene su cara de angelito, pero yo le agarraría los cacheticos y le diría: Chucky, 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 eres el diablo, Iván Duque, eres el diablo en persona y te secarás por meterte con Venezuela.
día después de la violenta jornada, la tractomula incendiada aún permanecía frente a los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana. Al sitio arribó la ministra venezolana para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien se tomaba fotos en el lugar. Por su parte, así se burlaba Diosdado Cabello a través de las redes sociales. Las caras de la derrota, no logramos sacarle una sonrisa ni para la foto, es la cara de la traición a la patria y a los pueblos. Me los imagino esperando la llamada de su jefe del norte, reclamándoles su ineptitud. Lo volvemos a repetir, nosotros venceremos. Yo los invito a que participen de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, utilizando el hashtag numeral La Noche Grupo de Lima. Y hoy les preguntamos lo siguiente: tras el cierre de la frontera y estos actos violentos que impidieron el ingreso de ayuda humanitaria, ¿qué opina usted de la decisión que ha tomado hoy el Grupo de Lima, que ha planteado intensificar el cerco diplomático y descartar el uso de la fuerza contra el régimen chavista? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa La Noche siempre hablan los protagonistas de la noticia. Chile ha sido uno de los países que junto con Colombia han liderado en el Grupo de Lima el cerco diplomático que busca el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Por esa razón, entrevisté al canciller chileno Roberto Ampuero para conocer la postura que asumirá su país tras estos hechos de represión y también de violencia que impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Hoy tengo el gusto de saludar al canciller de Chile, Roberto Ampuero. Ha estado aquí en Colombia durante los últimos días, acompañando todas estas labores diplomáticas que han realizado diferentes países del continente americano y las cuales buscan el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Señor canciller, es un gusto tenerlo en el programa La Noche, NTN 24. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar en su programa. Es muy importante hablar con usted, canciller, el día de hoy, porque Chile ha jugado un papel muy importante en esta estrategia diplomática que inició el pasado 23 de enero y, como lo dije al principio, busca el restablecimiento de la democracia al interior de Venezuela. Esta estrategia está marcada por lo que sucedió el pasado sábado en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál es el balance que usted hace en este momento de lo que sucedió? Creo que lo ocurrido este fin de semana en Cúcuta es muy útil para el análisis que se vaya a hacer sobre el papel de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro quedó retratado de cuerpo entero con las decisiones que tomó. Fue evidente ante la comunidad internacional. Él reprimió y se opuso con violencia al ingreso a su país de alimentos y medicamentos para la población que tanto lo necesita. Esta es una imagen que quedará allí para la historia y que refleja de forma muy gráfica lo que es capaz de hacer Nicolás Maduro. No le interesa la situación dramática en que está viviendo su población, la tragedia que está enfrentando el país, Venezuela, y prefiere cerrar herméticamente su país simplemente para evitar que llegue la ayuda humanitaria. Una ayuda humanitaria que han entregado distintos países, la comunidad internacional la está entregando, y que es además urgentemente necesitada. ¿Qué consecuencias va a traer para el régimen chavista haber quemado uno de los camiones, como vimos en las imágenes que transmitimos a través de NTN 24, alimentos y medicinas que necesitaban los venezolanos completamente incineradas? Usted sabe que una imagen vale más que 1000 palabras, y allí lo que ha quedado de manifiesto es, a través de estas imágenes, es la decisión de Nicolás Maduro de oponerse a que esta ayuda humanitaria llegue a su propio pueblo. Lo interesante es que no solamente se opone, frena, impide que esta ayuda entre a Venezuela, sino que también es capaz de destruirla, incendiarla, quemarla, aniquilarla. Lo central, ¿verdad?, está en su decisión, que es claramente una decisión que viola los derechos humanos de los venezolanos, y es una decisión que está muy vinculada con, usted sabe, crímenes de lesa humanidad. ¿Era predecible eso, señor canciller, cuando ustedes planearon toda esta estrategia que viene siendo ejecutada paso a paso, en algún momento dentro del Grupo de Lima, dentro del grupo de cancilleres que han liderado este trabajo, predicieron, en algún momento ustedes vaticinaron que podía llegar a suceder eso? Mire, los dictadores no tienen límite.
Ahora, lo importante es lo siguiente. Primero, nosotros teníamos una invitación y una solicitud del presidente encargado, Juan Guaidó, para entregar esta ayuda tan necesitada entre los venezolanos. Y a eso respondimos, y a eso respondió también Chile. Chile envió un avión Hércules, especialmente cargado con medicinas y también alimentos para nuestros hermanos venezolanos. La reacción ante la invitación y la solicitud del presidente encargado es muy clara, es una reacción humanitaria, es una reacción de solidaridad, de apoyo, de ayuda para paliar esta gran tragedia que está enfrentando el pueblo venezolano. Señor Canciller, ¿qué va a pasar con esa ayuda humanitaria que trajo Chile a la ciudad de Cúcuta y que fue entregada por el mismo presidente de Chile, Sebastián Piñera, el pasado viernes en la frontera? Nosotros, esa misma noche en que llegó el avión Hércules, entregamos la ayuda al presidente encargado, Juan Guaidó. Quedaron allí las imágenes, y esta etapa para Chile era importante. Ante el llamado y la petición del presidente Guaidó, nosotros lo que hicimos fue reaccionar. Chile solidariza con los demócratas venezolanos, no solamente en términos de retórica, no solamente en términos de declaraciones y de gestos, sino que también de solidaridad concreta. Y ahora, bueno, esta ayuda que está allí, estos medicamentos que están allí, estos alimentos que están allí, son una gran denuncia en sí misma ante el mundo, porque son productos altamente necesitados por la población de Venezuela y que están esperando poder llegar a aquellas personas que sufren por falta de alimentación y que sufren por falta de medicamentos. Hay gente que se está muriendo por falta de medicamentos en Venezuela. Esas medicinas y esos alimentos, esperando allí poder llegar a las personas que sufren la situación actual, son un gran grito de denuncia ante el mundo. Y nosotros confiamos en que realmente puedan llegar a cumplir su labor. Son donaciones que vienen del mundo, en este caso, en el caso particular de Chile, y queremos confiar en que eso efectivamente llegue a las personas que tanto lo necesitan. Este es un asunto de humanidad, es un asunto de solidaridad, es un asunto ético, es un asunto moral, es algo que debe alcanzar a las víctimas, precisamente para evitar más sufrimiento y más muerte. Señor Canciller, evidentemente es un asunto de solidaridad, un asunto ético, humanitario, como usted bien lo describe, y eso lo sabemos nosotros, lo sabe la comunidad internacional, pero eso parece no importarle a Nicolás Maduro. Mientras la ayuda humanitaria se quemaban esas medicinas y esos alimentos, él bailaba encima de una tarima. ¿Qué caminos le quedan a la diplomacia ante gestos como estos? Mire, nosotros pensamos que debemos seguir avanzando en términos de los esfuerzos político-diplomáticos. Para Chile, la salida a la tragedia venezolana pasa por una solución de tipo político, es una solución también pacífica. Eso es lo central para Chile, eso está dentro del ADN de la política exterior de Chile. Apegado siempre al derecho internacional, promoviendo la democracia, promoviendo los derechos humanos. Y en este sentido, lo que nosotros seguiremos haciendo es articular a la comunidad internacional en un nuevo grado, digamos, de búsqueda de esta articulación para que sea mucho más efectivo lo que es la denuncia internacional, lo que son las ofertas también de la comunidad internacional, todo aquello que vaya en beneficio del pueblo de Venezuela. Eso es lo central. Y en eso estamos trabajando y en ese sentido estamos estrechando nuestros vínculos con países de América Latina, desde luego partiendo del Grupo de Lima y dentro del Grupo de Lima estamos estrechando los vínculos con otros países de América Latina, otros países de Europa, en realidad con la comunidad internacional. Esa es nuestra tarea en estos momentos. Señor Canciller, muchas voces a nivel internacional han comenzado a plantear la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, en momentos en que se agota la diplomacia. ¿Chile apoyaría una intervención militar en Venezuela? Chile tiene una política exterior basada en el derecho internacional, basada en el respeto y la promoción de la democracia, los derechos humanos, las libertades individuales, y un elemento central que comparte la inmensa mayoría de los chilenos y una política de Estado es que las crisis de este tipo, tan extremas como la que está
sufriendo Venezuela sea resuelta a través de medios pacíficos. Y esa es la convicción profunda de Chile, eso define también nuestra actitud ante el mundo, y lo central también, junto con esta posición, es también que debemos trabajar en este mismo sentido dentro de un marco mayor, por ejemplo, el Grupo de Lima, y otros países de la comunidad internacional que coinciden plenamente con esta visión. ¿Por qué una intervención militar no podría ser la salida, señor canciller? Mire, la política exterior es fundamentalmente esfuerzos de tipo diplomático, de tipo político, de diálogo, de lograr impulsar en situaciones también extremas soluciones que vayan en beneficio de las personas, que reduzcan el dolor, el sufrimiento. Y por eso que dentro de la concepción de Chile, lo central para solucionar este tipo de crisis, y que es tan particular y tan extrema en Venezuela, vaya y avance por un camino que sea pacífico. Usted me habla de un camino pacífico, canciller, y eso inmediatamente nos conduce a hablar de esa acción diplomática y la importancia que ha tenido este cerco que han liderado países como Colombia y Chile en el último mes. ¿Qué acciones diplomáticas va a proponer Chile en el marco de esta reunión que sostendrá el Grupo de Lima y que pues va a tener un invitado muy importante, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence? Para nosotros, lo central es que se llegue a un nuevo nivel de búsqueda, de articulación y de coordinación de los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr efectivamente el restablecimiento de la democracia en Venezuela al plazo más breve posible. Eso es lo central. Ahora, usted sabe, uno como canciller está en contacto permanente y casi prácticamente diario con los cancilleres de los otros países del Grupo de Lima. Estamos trabajando siempre intensamente, también con otros países, decía, con el mismo Estados Unidos, ¿verdad?, con Europa y otros actores internacionales. Y lo central está en este sentido. Mire, la diplomacia se juega fundamentalmente por alternativas que tienen que ver con búsquedas, o sea, con búsquedas que permitan la reducción del sufrimiento y que permitan también soluciones pacíficas. Y eso está dentro del ADN de lo que es la política exterior de Chile. No, yo sé que le estoy preguntando algo muy difícil, señor canciller, porque lo que usted dice es muy cierto y es el ideal de la diplomacia. Pero los ciudadanos que están viendo esta entrevista en todo el continente americano se preguntarán si la diplomacia no llega a un momento en la que se agota. Y es muy simbólico esas dos imágenes que acabo de citar en esa entrevista. Por un lado, unas medicinas quemándose y el dictador bailando encima de una tarima, prácticamente burlándose ante la comunidad internacional. Lo interesante aquí es que si ha habido hasta el momento algún sector que ha tenido su duda con respecto a condenar al régimen de Nicolás Maduro, con las escenas del día de ayer y con las escenas que usted describe, esto de incendiar y destruir cargamentos de medicina y alimento para un pueblo que tanto lo necesita, precisamente con esas escenas queda retratado de cuerpo entero y en forma muy precisa lo que es Nicolás Maduro y lo que él representa. Y ante eso, efectivamente, el impacto que tiene esto en la comunidad internacional no es menor. Y nosotros como diplomáticos lo que tenemos que hacer es maximizar nuestros esfuerzos para que la solución sea efectivamente una solución de tipo político y pacífico. Hay sectores también, señor canciller, no solamente en Colombia, sino también al interior de Chile, que han cuestionado la participación que han tenido presidentes como Iván Duque e incluso el presidente Sebastián Piñera. Hablan, por ejemplo, que esta entrada de ayuda humanitaria representaba una provocación al régimen de Nicolás Maduro y que todo lo que sucedió es un fracaso frente a esa acción diplomática. Mire, ¿usted qué le responde a esos sectores? Mire, acá lo central es lo siguiente. Hubo un llamado del presidente encargado, Juan Guaidó, para ir en ayuda de la población venezolana que tanto necesita alimentos y medicamentos. Chile, ante este llamado, no cierra sus oídos y reacciona desde el punto de vista humano, humanitario y solidario.
Y por eso que toma esta medida práctica, concreta, de hacer llegar esta ayuda al presidente encargado. Lo importante ahora es lo siguiente. El presidente Sebastián Piñera acude y va y asiste a esta entrega porque quiere también dejar de manifiesto claramente la posición de Chile, de la inmensa mayoría de los chilenos, de que no solamente se trata de solidarizarse en términos declarativos, no solamente en términos retóricos, no solamente en términos de gestos, sino que también de ayuda concreta, particular. Los países y los demócratas, a la hora que se les solicita a ellos una contribución, un apoyo a la lucha por ampliar la democracia, profundizarla o conquistar la democracia, tienen una sola alternativa. Y en esto Chile no se equivoca. Entre dictadura y democracia, Chile opta siempre por la democracia. O sea que quienes dicen que esto fue un fracaso se equivocan. Mire, hay un fracaso más grande que quedar ante la comunidad internacional y ante el mundo y ante la historia como un usurpador que frena e impide y destruye el alimento y la medicina que su propio pueblo tanto necesita. Eso sí que es un fracaso tremendo, eso sí que es una derrota enorme, tener que recurrir a esta situación extrema de impedir por la violencia, por la represión, que esa ayuda llegue a quienes tanto la necesitan. Y no solamente impedir aquello, sino que también, si es posible, destruirla. Y la destruyó ante los ojos del mundo. Lo que ha ocurrido es muy delicado. Esta destrucción de alimentos y medicamentos ha ocurrido ante los ojos del mundo. La hoguera esa la vio el mundo entero. Y esa hoguera representa al cuerpo entero lo que es y representa Nicolás Maduro. Una imagen era esa hoguera, señor canciller Ampuero, pero otra imagen era la de militares venezolanos llegando a la frontera con Colombia y poniéndose del lado de la Constitución, reconociendo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y dándole la espalda a la dictadura. Estamos hablando de más o menos 100 militares. Señor canciller, esos militares que decidan abandonar el régimen de Maduro, ¿también tendrían algún tipo de respaldo por parte de Chile? ¿Ellos podrían también ir a Chile o únicamente se quedarían en Colombia? Mire, lo central acá es seguir la política y la orientación y el ritmo que ha venido marcando el presidente encargado y también la Asamblea Nacional. Y en este sentido, Chile, en la medida que han aparecido estas solicitudes, ha ido respaldando. Chile no está aquí para dar lecciones, Chile no está aquí para impartir lecciones, Chile está aquí para ponerse a disposición de los demócratas de Venezuela y ayudar según lo que ellos necesiten. Eso es para nosotros lo central. ¿Qué tipo, digamos, de aportes puede hacer en este momento su país, teniendo en cuenta el momento político específico que se vive? Mire, hay muchas transiciones democráticas que ha recogido la historia. Cada una de esas transiciones es distinta. La de Chile, desde luego, también es una transición distinta. Ahora, todas estas transiciones tienen elementos que son comunes a ellas, porque pasan, ¿verdad?, desde una situación de dictadura a una de democracia. Y eso implica políticas de alianza, política económica, relaciones internacionales, justicia transicional, todos estos elementos. Ahora, Chile, modestamente, en un momento puso a disposición su experiencia, que es particular, pero que puede ser útil a nuestros amigos venezolanos. El presidente Juan Guaidó la valoró altamente y manifestó que iba a ser importante y que es importante esa experiencia para los demócratas venezolanos. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando. Insisto mucho, nosotros como chilenos lo hacemos esto con modestia, no estamos para dictar cátedra, no estamos para impartir lecciones, simplemente hacemos esta oferta que fue aceptada de inmediato y celebrada por el presidente encargado Juan Guaidó y de esta forma vamos a actuar. Pero, insisto, siguiendo las necesidades que tienen los demócratas venezolanos. Usted me ha insistido mucho, señor canciller, en la importancia de una salida pacífica, una salida diplomática. Hace pocos días escuchamos a Nicolás Maduro diciendo que estaba dispuesto a convocar unas elecciones al interior de Venezuela. Incluso cuestionó a Juan Guaidó, aseguró que él había cumplido un mes como presidente encargado, luego de descalificarlo de mil maneras, y que no entendía cómo él no había convocado unas elecciones presidenciales al interior de Venezuela.
¿Usted cree que es posible convocar unas elecciones transparentes, justas y libres en este momento? Mire, aquí, ¿qué es lo central? Y lo central no es entrar en terreno especulativo. Lo central es ver el récord que tiene el señor Nicolás Maduro en términos de diálogo y disposición a celebrar elecciones limpias y transparentes y con observadores y además con garantías para todas las partes. Lo que ha quedado demostrado, y esa es la realidad de la historia, es que él no es sinónimo ni de diálogo ni tampoco es sinónimo de elecciones limpias y transparentes. Eso es lo central. Y eso es lo que hay que considerar a la hora de hacer el análisis. Recordemos, por cierto, que ha habido esfuerzos previos. Podemos recordar el esfuerzo también del presidente Medina de República Dominicana. Ha habido esfuerzos también de europeos. Ha habido otros esfuerzos que por lograr llegar a algún tipo de avance en este sentido. Y el resultado ha demostrado que Nicolás Maduro no es sinónimo ni de diálogo ni de elecciones limpias en Venezuela. Por el contrario, todo lo que estamos viviendo hoy, la tragedia que estamos atravesando hoy en Venezuela, se debe precisamente a ese espíritu. ¿Cómo hacer para que realmente se tomen decisiones concretas y esto no termine en una resolución retórica en la que pues todo siga igual? Siga Maduro controlando el poder militar en Venezuela y al mismo tiempo Juan Guaidó controlando el poder diplomático. Sí, primero creo que hay que fortalecer los esfuerzos que se van a hacer y usted, como bien lo dice, concretizarlo. Eso es importantísimo. Lo otro también es que hay un espacio allí donde todavía se puede trabajar mucho en beneficio de la causa del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la coordinación más fina a nivel internacional, de la comunidad internacional, para lograr elevar el nivel de exigencia en lo relativo a Venezuela. Ahí hay un espacio para trabajar. Chile está trabajando en esto. Estamos avanzando en esto, nos hemos esforzado, mantenemos el diálogo con todo para Chile, dialogar con los otros países que están también preocupados por esta situación es central. Y en este sentido estamos trabajando. Señor Canciller Roberto Ampuero, Canciller de Chile, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche respondiendo todos los cuestionamientos y los interrogantes que se hacen en este momento los televidentes en todo el continente americano, teniendo en cuenta la importancia de todo lo que sucedió en términos emocionales, políticos, humanitarios, durante este fin de semana en la frontera entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias, Canciller. Muchas gracias a usted por la invitación. El 23 de febrero era un día clave frente a la grave crisis de Venezuela. Toneladas de alimentos y medicinas iban a ser ingresadas desde Colombia. Pero el régimen dictatorial de Nicolás Maduro volvió a mostrar su peor cara e impidió con violencia que esa ayuda humanitaria llegara al pueblo venezolano. A partir de estas inhumanas y brutales acciones del chavismo, creció la incertidumbre frente a la hoja de ruta trazada en la búsqueda del retorno de la democracia en el país bolivariano. Esto dijo el presidente encargado Juan Guaidó tras el bloqueo y la represión ejecutada por el régimen el sábado. No vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela. A la comunidad internacional, nuestro eterno agradecimiento. Le pedimos que se mantengan todas las cartas sobre la mesa. Aunque Guaidó no especificó puntualmente cada una de las opciones que dice debe considerar la comunidad internacional, el representante diplomático del gobierno interino de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges, fue más allá. Twitter Julio Borges, 24 de febrero. Mañana nos reuniremos con el Grupo de Lima en Bogotá, Colombia, junto al presidente Juan Guaidó. Vamos a exigir una escalada en la presión diplomática y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro. La eventual opción de la que habló Borges del uso de la fuerza para que cese la dictadura de Maduro genera un fuerte debate político internacional. Naciones como Brasil, Alemania y España señalaron que no están a favor de una intervención militar, pero insisten en que debe aumentarse la presión y las sanciones contra el régimen chavista. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela. La Comisión Europea dijo también que había que evitar una intervención militar en Venezuela.
Estados Unidos, cuyo gobierno ha dicho que mantenía todas las opciones sobre la mesa, reiteró su apoyo al presidente interino Juan Guaidó. Así habló el vicepresidente estadounidense tras reunirse con el mandatario interino y como invitado a la cumbre del Grupo de Lima celebrada este lunes en Bogotá, Colombia. Los trágicos eventos del fin de semana pasado simplemente están todavía ante los ojos de los Estados Unidos de América. Permanecemos con ustedes, permanecemos con la gente que espera la libertad en Venezuela, hasta que la libertad y la democracia sean restauradas. Durante su intervención en la cumbre del Grupo de Lima, Guaidó instó a aumentar la presión internacional contra Maduro. Se cae el elemento narrativo que utilizaban de bloqueo. Ya vieron y el mundo vio quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática. Al término de la cumbre, el Grupo de Lima emitió una declaración sobre las medidas acordadas para arreciar la presión sobre el régimen venezolano. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad. Continuamos en este programa La Noche. Quiero saludar al profesor Héctor Chamiz. Él es maestro de la Universidad de Georgetown y columnista del diario El País de España. Profesor Chamiz, es un gusto tenerlo acá en los estudios de NTN 24. Un gusto para mí. Profesor Chamiz, comencemos hablando de lo que ha sucedido hoy en la ciudad de Bogotá. El Grupo de Lima se ha reunido en un momento de alta complejidad. Un momento que está precedido por actos violentos por parte del régimen chavista, en los que impidieron la entrada de ayuda humanitaria. ¿Qué opina usted de esta resolución que ha emitido el Grupo de Lima en respuesta a todo lo que sucedió este fin de semana? La resolución tiene aspectos positivos y algunos aspectos que me decepcionan, debo decir. Le pide al Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro que se acoja a ciertos parámetros de intervención en esta situación, lo cual es un absurdo. El Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro es un aparato del oficialismo, no es un poder judicial, siendo que además existe un Tribunal Supremo de Justicia legítimo, nombrado por la Asamblea Nacional, que funciona en el exilio, debido a que fueron perseguidos los magistrados por parte del régimen, pero existe y han sido reconocidos por una cantidad importante de países al mismo tiempo. Entonces eso, de alguna manera, es una contradicción. El otro punto que me parece innecesario es hacer explícito que no se usará la fuerza. Y no porque esté proponiendo yo aquí que se use la fuerza o que haya una intervención, sino porque elimina un elemento de presión importante, lo cual oxigena ciertamente y le amplía el espacio de maniobra a Nicolás Maduro, quien no está dispuesto a dejar el poder por las buenas. Eso lo sabemos. Entonces la comunidad internacional tiene un dilema frente a sí. Primero que nada, este es un régimen no político. Quiero decir con esto, es una organización criminal en el poder. No es una dictadura con la que haya experiencia anterior en una transición democrática. No es ni Chile, ni Argentina, ni España bajo Franco, ni el apartheid en Sudáfrica. Este es un espécimen nuevo, es una organización criminal en uso del poder. Y que además ha hecho explícito que no va a abandonar el poder bajo ninguna circunstancia. La vicepresidenta en el día de hoy dijo, solo han visto un pedacito de lo que somos capaces de hacer, lo cual es además una amenaza. Entonces, ¿cómo se hace para que este régimen usurpador deje el poder por medio de una negociación que no entretenga la posibilidad del uso de la fuerza, al menos como una amenaza creíble? Entonces la han eliminado con esta declaración y no me parece efectivo desde el punto de vista de la negociación que debe transcurrir. Lo que usted dice, profesor Chamiz, es que debieron haber dejado implícita la posibilidad de una intervención militar, ni negarla, pero tampoco aceptarla. Por un lado, y por el otro lado, hacer mención a ciertos aspectos del derecho internacional y de la doctrina emanada de Naciones Unidas que hablan de la responsabilidad de proteger, en la cual cuando una población civil está en riesgo,
producto de violaciones reiteradas a sus derechos, de crímenes cometidos desde el poder, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger y acudir en socorro de esa población en riesgo. Y este es el caso claramente de Venezuela. Al menos dejar planteada la posibilidad de invocar esa doctrina que especula, que contiene la posibilidad del uso de la fuerza, que es una autorización que emana eventualmente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Situación de la cual estamos lejos, pero que es importante comenzar a hablar en esos términos por lo dicho. Este es un régimen criminal, es una entidad criminal en el poder que no está dispuesto a dejarlo. Usted lo ha dicho, profesor Chamiz, es una entidad criminal en el poder. Y desde esa perspectiva, ¿usted cree que hay claridad en la comunidad internacional frente a la forma como deben proceder de aquí en adelante? Hay contradicciones. Eso es natural que ocurra, porque son muchos actores, es una coalición, como el presidente Duque lo llama, el cerco diplomático, que es efectivo, que es positivo, pero que por supuesto avanza y retrocede por naturaleza. Creo que por el otro lado, por lo dicho antes, no existe antecedentes, no existe experiencia en donde un régimen de estas características haya dejado el poder. No es una dictadura militar latinoamericana clásica. No hemos tenido en la historia de América Latina un régimen autoritario, una dictadura con estas características. Entonces, la comunidad internacional está aprendiendo mientras lo hace, digamos, ¿no? ¿La diplomacia en algún momento de la historia ha logrado deponer una dictadura? Muchas veces, en el caso de las dictaduras de América Latina de los años 70 y 80, en el caso de la transición española de los 70, o de la transición de Portugal o de Grecia, o el fin del apartheid. Claro que sí, pero todas esas experiencias eran, en definitiva, proyectos políticos. Y este no es un proyecto político, esto se ha transformado en un proyecto puramente criminal, en una organización involucrada en el narcotráfico que da resguardo a organizaciones terroristas, que está involucrada con organizaciones terroristas extraterritoriales y que por el otro lado representa una amenaza para toda la región, amenaza a la estabilidad y la seguridad de toda la región. Entonces esto es nuevo. Los parámetros clásicos de la diplomacia, de la conversación diplomática, tal vez no alcancen. Y van 20 años de este régimen y van 4 o 5 años de un profundo deterioro que ha producido este régimen. Profesor Chamiz, contrasta la posición que tomaron los países del Grupo de Lima con el discurso que entregó hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en el que volvió a resaltar que todas las opciones están sobre la mesa e incluso hizo una advertencia bastante fuerte. Ha dicho que Colombia cuenta con el respaldo de los Estados Unidos en caso de que Nicolás Maduro se exceda con Colombia. ¿Qué papel juega Estados Unidos en todo este entramado? Estados Unidos no es miembro del Grupo de Lima. El vicepresidente estaba allí en la reunión en carácter observador y como invitado. Y el discurso sí, efectivamente, fue más fuerte que la declaración del Grupo de Lima. Todas las opciones están sobre la mesa. El vicepresidente también le pidió a los países latinoamericanos que avancen sobre la imposición de sanciones a los funcionarios del régimen, tal cual lo hizo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Panamá, en el contexto latinoamericano. Y el presidente Pence pidió a los demás países que también impongan sanciones a funcionarios del régimen que tienen activos en diversos países de América Latina. En ese sentido, bueno, eso es aumentar la presión. El mismo presidente Guaidó pidió aumentar la presión y eso es positivo, es importante, pero en cierta manera contradictorio con algunos puntos de la declaración del Grupo de Lima. Porque mientras el Grupo de Lima descarta la opción militar, queda ese punto de presión, un taladro, como le llaman los integrantes de la oposición en Venezuela, que es esa voz de los Estados Unidos que no ha quitado de la mesa esa opción militar. Y que además tal vez sea necesaria la opción militar para precisamente llevar la ayuda humanitaria a Venezuela, porque está visto que de manera pacífica no va a poder ser. Y digo esto porque hay experiencias en el pasado, en el caso de los Balcanes, de la ex Yugoslavia, donde la ayuda humanitaria fue instrumentada por una fuerza militar, una fuerza de paz, pero militar. En el caso de Bosnia, por ejemplo.
Y en ese sentido, bueno, por la vía pacífica el régimen, ya vimos lo que ocurrió el sábado en los puentes y en la frontera entre Brasil y Venezuela, ¿verdad? Entonces tal vez haya que pensar en estrategias similares a aquella que se usó para llevar ayuda humanitaria a la población civil en el caso de la ex Yugoslavia. Profesor Chamiz, ¿usted cree probable una intervención militar en Venezuela o es un escenario que realmente está muy lejos todavía? No sé si es probable. Yo creo que hay que comenzar a conversar sobre componentes del derecho internacional y doctrinas emanadas de Naciones Unidas, como la responsabilidad de proteger, que contienen la posibilidad del uso de la fuerza, si verdaderamente todas las opciones están sobre la mesa. Las opciones pacíficas, la entrega de ayuda humanitaria con camiones, con civiles, a través de un puente, no ha dado resultado. Y además se ha producido una masacre, verdadera masacre, de población aborigen en la frontera entre Venezuela y Brasil, ¿verdad? Los camiones ingresaron y cuando la población se acercó a los camiones para obtener esa ayuda humanitaria, fueron literalmente masacrados por los colectivos y otros grupos paramilitares con los que funciona este régimen. Hay televidentes que hasta ahora escriben en las cuentas de Twitter del programa La Noche, y una de esas personas que hasta ahora siguen nuestra transmisión en el continente americano se pregunta sobre los riesgos de que terminemos en Venezuela con un escenario similar a lo que sucedió en Cuba. Una dictadura instalada en América Latina que fue imposible derrotarla diplomáticamente y que militarmente esa opción tampoco nunca fue efectiva ni viable. Es una posibilidad. Ese es el proyecto del régimen, la construcción de un sistema de partido único. Han ido en esa dirección a lo largo del tiempo y en los últimos años de manera más decidida, con la construcción de la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y otros mecanismos, con un sistema electoral en el que siempre ganan. Pero la otra posibilidad también es una profunda fragmentación de la sociedad venezolana, una profunda fragmentación de su sociedad, de su sistema político, y si el escenario de Cuba es negativo y es fuente de pesimismo, hay otras opciones que son tal vez más, que pueden producirse más pesimistas y más negativas, como por ejemplo una profunda fragmentación como ha ocurrido en países como Libia, por citar un ejemplo. La estabilidad de Nicolás Maduro, ¿hasta dónde depende del apoyo que ha recibido de Rusia y de China? Y esto se lo pregunto en el contexto de la reunión que mañana habrá en el Consejo de Seguridad, que ha sido convocada por los Estados Unidos y donde tienen asiento estas dos potencias que respaldan a Nicolás Maduro. Eso en parte es tal cual, pero mucho más de Cuba y de la inteligencia militar cubana que está en los cuarteles, y eso ha sido documentado por una gran cantidad de informes y de reportes periodísticos. Y es eso lo que ha sostenido hasta ahora al régimen, es eso lo que amenaza a los oficiales militares que no terminan de desertar de las filas del chavismo. Hay 140, 160 oficiales que lo han hecho, pero no ha ocurrido tal como se esperaba, una deserción masiva, y eso tiene que ver con la inteligencia cubana en los cuarteles de Venezuela. Profesor Chamiz, para finalizar esta entrevista, tiempo se me agota, ¿usted es optimista o pesimista? Soy moderadamente optimista, y lo soy por un hecho muy importante, muy importante, y es que hay 60 países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo. Y esos 60 países no volverán a reconocer a Maduro bajo ninguna circunstancia. Y eso me genera optimismo, porque estamos en un escenario positivo desde el punto de vista internacional que no había existido sino hasta literalmente hasta hace pocas semanas atrás. Y eso me genera optimismo. Profesor Héctor Chamiz, maestro de la Universidad Georgetown, analista ha sido también del programa La Noche y columnista del diario El País de España. Ha sido un gusto para nosotros tenerlo aquí y un privilegio que nuestros televidentes cuenten con este análisis ponderado, equilibrado y realista, como ustedes lo han escuchado,
en este espacio periodístico. Muchas gracias. Gracias, encantado de estar aquí. Y hasta ahora vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a través de las cuentas de Twitter a la pregunta que hemos planteado en redes sociales el día de hoy. Tras el cierre de la frontera y los actos violentos que impidieron el ingreso de la ayuda humanitaria, ¿qué opina usted de la decisión que ha tomado el Grupo de Lima, que plantea intensificar el cerco climático y descartar el uso de la fuerza contra el régimen chavista? Opiniones de nuestros televidentes. Hasta ahora Guillermo Bonet opina lo siguiente. Se esperaba acciones más contundentes. Se había dicho que agotaron los canales diplomáticos. Ahora dicen, vayan con Dios. El pueblo de Venezuela necesita una solución, ya no más asesinatos, hambre y falta de medicamentos. Jorge dice lo siguiente, represión y quema de la ayuda humanitaria. Así no se conseguirá que el pueblo venezolano tenga paz. El gobierno narcotraficante de Maduro y Cabello debe ser tratado como lo que son. No veo posibilidad de los medios pacíficos para que ellos sean suficientes. Opiniones de nuestros televidentes. Ustedes pueden seguir participando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. www.ntn24.com, en Twitter @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.